Ahora no se te oye aquí. Ahora me oís. Ahora sí. ¿Me oís, verdad? Venga, pues eso, pues ya estamos aquí una vez más. Las cosas del directo, todas las veces, todos los directos ha pasado algo. En este no podía ser menos. Y empezamos, bueno, hemos empezado puntuales. A las 10:30 estábamos emitiendo. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Así que a las 10 estamos emitiendo. Otra cosa es que no emitíamos del todo bien, pero aquí emitíamos. Vale, decíamos, tenemos hoy, cuidado que bajad por ahí los audios que se oyen cosillas por ahí. Bueno, decíamos que hoy somos un montón de gente, que tenemos por aquí a Nacho. Nacho, ya me lo has dicho, sé que estás bien, pero vuélvelo a decir para que todo el mundo te oiga. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy de puta madre, o sea, esto es un directo surrealista, genial. O sea, si ya lo hemos flipado antes de empezar, ahora, una vez empezado, lo hemos flipado más. O sea, es que... Claro que sí, pero ¿tú qué te esperabas? Esto siempre tiene que ser así. A mí me Nosotros los directos los hacemos así. Bueno, los hago yo, porque ya has visto lo que pasa cuando me dejáis solo, ¿no? Eso es lo que pasa. Y Dani, que además Dani ha llegado justo antes de que empezáramos a hablar y es que no te he podido ni decir nada. Entonces, nada, Dani, ¿qué que tal? me he ¿Cómo encontrado estás, con tío? todo esto, o sea. También, tú también, ¿no? Bueno, me alegro, que gracias, lo primero, gracias por venir aquí. Puntúa, gracias por venir tú también, que me alegro mucho Nada, de verte sus y de tenerte órdenes. aquí. Y ya me dicen, todo el mundo dice que hay ecos y retraso, o sea, lo normal. Es que estás saliendo por las dos ventanas tú, Javier, que tienes No, abiertas. tú me ves por dos ventanas, pero no te preocupes, vosotros me veis por dos ventanas. La Sí, gente solo pero me ve por una. cuando hablas, el audio sale en dos ventanas también. Vale, pues eso es otra cosa. No debería, pero bueno. O sea, pon la otra ventana mute. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, aquí. Ya está, venga, hecho. Vale, entonces, como decimos, hoy tenemos a los dos autores de un pedazo de TVO que tenemos aquí y que se llama La cara oculta de la luna. Así que hoy vamos a hablar con Nacho, que es el guionista, con Dani, que es el dibujante de La cara oculta de la luna, cómic que le he confesado a Nacho y a Dani que, bueno, que me he leído esta misma tarde. Leído está. Oye, lo tendrás fresco. Lo tengo fresquísimo, fresquísimo. Más fresco imposible. Así que la primera pregunta. ¿Quién era este tal Von Braun de este cómic de La cara oculta, de Von Braun, La cara oculta de la luna? ¿Quién es este tal Von Braun y por qué se mereció un cómic, Von Braun? Pues a ver, decir quién era Von Braun, podríamos estar aquí en un programa de 3 horas, ¿no? Vamos a hacer un resumen rápido, pero a ver, si alguien tiene curiosidad en este cómic, ¿qué pinta Von Braun? Mira, Von Braun nos contamos la historia de un chaval que le apasionaba el mundo de la cohetería, o sea, le encantaba hacer cohetes y acabó trabajando para el ejército alemán. Todo esto antes de Hitler, ¿no? Pero claro, luego llega Hitler y Hitler es un flipado, en un resumen, ¿no? Y apuesta por las armas milagrosas, o sea, las armas que, de hecho, inventó armas que menos mal que no funcionaron, ¿no? Pero algunas eran hipersónicas. En este caso, una de ellas eran las V2 y Von Braun fue el jefe de la producción, el ingeniero que ideó los primeros misiles balísticos que funcionaron. O sea, es decir, un misil que en cuestión de 5 minutos salía de Alemania y caía en Londres después de haber atravesado la atmósfera y sin hacer ruido. Perdonadme, esto está siendo hoy tremendo, tremendo. Vamos a ver. Que se nos ha ido Puntúa por ahí y me veis 2 veces aquí y hemos perdido a Nacho. ¿También? ¿También? Sí, no, Nacho, te oímos pero no te vemos. No pasa nada. Vale. Nacho, vete hablando, que te oímos. Muy bien. ¿Y si creamos una sala en el StreamYard? Yo daría 2 pasos para atrás. A ver, yo creo que quizás esto nos ha venido grande. Chavales. Que ya está casi. Vale, Nacho, sigue hablando, anda. Porfa. ¿Sigo qué? Sigue hablando. Vale. Bueno, pues nada. Después de inventar este misil, pues claro,
El único pero que tuvieron es que empezó a funcionar demasiado tarde, ¿no? Quedaban escasos 3-4 meses de guerra. Alemania había perdido totalmente. Y lo que pasó es que hubo una caza o subasta o entrega de científicos, ingenieros, militares de alto rango a, pues, en este caso, Estados Unidos, a Rusia, a Inglaterra, y Von Braun fue a parar a Estados Unidos. Todo esto se explica en el cómic cómo y por qué, y con muchos pormenores, pero lo guay es que este señor que estaba en las SS, condecorado por Hitler con la estrella de mayor rango posible, acabó siendo el ingeniero director de la NASA que diseñó el Saturno V, el cohete que llega a la Luna. O sea, que la gran frase de esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, no hubiera sido posible si este señor no hubiera inventado ese pepinazo de cohete de más de 100 metros de altura. O sea, un pepinazo. Pues, Pero Sí, hay un vamos, momento. que si lo hubiese acabado en Rusia, ¿habrían sido los rusos o si hubiese acabado en, no sé, en Francia? A ver, eso ya sería una ucronía, ¿no? A ver qué hubiera pasado. Lo que está claro que él empezó, o sea, él no empezó a diseñar un misil porque le apasionaban los misiles y la guerra. Vale, él le molaban los cohetes, pero él era un tío muy pragmático. O sea, él sabía que quien tenía la pasta sobre todo la estructura necesaria para que el cohete subiera más de 50 metros era el ejército. Entonces, que luego años después, en este caso, pues a lo mejor 7, 8, 10 años después, cambiara de sino el ejército alemán y apareciera un señor llamado Hitler que se metió entre ceja y ceja a conquistar el mundo, pues es que a partir de ahí, una de las cosas que tiene el cómic, aparte de ser un cómic histórico bélico en el que nos hemos documentado, todas las ilustraciones y todos los hechos que narramos son 100% verídicos y contrastados. Eso también le da un poco de peso, pero por otra parte uno puede pensar, joder, un cómic aburrido. Mira, es que este señor, la realidad supera la ficción. O sea, la vida de este señor no hace falta inventarse nada para que sea interesante, ¿vale? Entonces, no hemos tenido que ficcionar prácticamente nada para meterle azúcar al cómic. Sí que lo que hemos hecho es limpiar todos los tecnicismos, suavizarlo mucho para que cualquier persona que le pique la curiosidad de cómo es que un nazi acaba diseñando un cohete y llega a la luna, pueda acceder a él. No te hace falta ser un experto en cómic bélico ni un experto en historia. O sea, creo que es bastante fluida la lectura dentro de que es un cómic europeo y tiene al final 150 páginas. Luego Javi, que se lo ha leído hoy, nos lo dirá. Sí. Pero yo qué sé, es que tiene acción, tiene nazis, tiene presos, tiene viaje a la luna, astronautas, aparece Walt Disney. Este señor dirigió un programa de televisión que se presentaba a millones de niños y él era el presentador de una de las secciones. O sea, era colega de Kennedy. O sea, ¿qué más queremos de un personaje? O sea, Está claro, además se nota muchísimo el interés histórico, ¿no?, que tiene el personaje. Tú lo has dicho, que el personaje per se es muy interesante por su interés histórico, pero tiene una cosa que además se nota que te has documentado. De hecho, y está fenomenal, el cómic incluye al final como 10, 12 páginas adicionales con un dossier en el cual, oye, pues nos contáis también de dónde viene toda la información que habéis publicado, que está incluida en el cómic, y además, oye, aprendemos lo que tú acabas de decir, ¿no? Que lo que hemos leído no es una ficción. Lo cual está muy bien. Entiendo, eso sí, que sí hay una pequeña parte de ficción, que es el final, supongo. Sí, correcto. Vale. Sí. Vale. Es bueno, la única parte de ficción que hemos tenido que suponer, ¿vale? Es, aparte del final, hay una zona central. La zona central se puede decir, no es spoiler, no. ¿vale? Porque es la parte de los presos. Es decir,
Ahora, eso sí, es decir, todo lo que ocurre en el campo de concentración, que además era muy curioso, porque no era un campo de concentración al uso, ¿vale? Ahí luego Dani nos hablará del color y de lo que tuvo, y de esta parte, lo que le costó dibujar. Bueno, el color. Este campo de concentración estaba metido debajo de una montaña. Excavaron túneles subterráneos para no ser bombardeados, porque la primera base en la cual se estaba desarrollando el V2, Inglaterra la detectó y la bombardeó y casi se carga el proyecto. Entonces, en cuestión de meses, excavaron toda la montaña, kilómetros y kilómetros de túneles, a base de presos, por supuesto, mano de obra barata, que decían ellos. Y claro, este campo de concentración, pues lo que ocurre ahí, todo es real, solo que los personajes que utilizamos, pues nos hemos inventado a 3-4 personajes principales y ahí pues nos hemos cobrado las licencias de que por lo menos desarrollen un poco los hechos, ¿no? Está fenomenal. Yo tengo que decir, bueno, que antes no te lo he dicho, a mí este cómic saldrá reseñado en Punto A Comics en unos días. A mí se me hace difícil reseñar el cómic de un colega, porque yo, joder, si no me gusta... Eso lo reseño yo entonces. No, tú no lo reseñas. Esto ya lo tenemos hablado Nacho y yo. Vale. No, Pablo no, que Pablo tú sacas la guadaña y... Pablo, el que le ha puesto un 6 a Preludios y Nocturnos de Neil Gaiman. Esta misma semana. Da igual. Y me he quedado tan pancho. Oye, espera, una pregunta para Daniel. Si vienes ahí callado. Entonces, en todo este proceso que es una historia real y de repente hay una parte de ficción, o sea, cuéntanos, Daniel, la dificultad, dónde la has tenido o para plasmar todo esto. Bueno, la dificultad sí no la he tenido en gran parte porque Nacho me lo daba todo muy documentado. O sea, él me lo pasaba todas las páginas, me pasaba toda la parte de documentación que necesitaba. Si había algo que no me mostraba o no tenía, pues ya lo buscaba yo. Y como el ser de la Segunda Guerra Mundial, pues es bastante fácil encontrar cosas. O sea que el tema de documentar, gran parte lo tenía ya hecho por Nacho y prácticamente no he tenido que hacer ese trabajo. O sea, el trabajo era pequeñas cosas que quedaban sueltas, algún vehículo, alguna pistola, ¿cómo se dice? Algún uniforme que no me había dicho, pero bueno, lo busco en un momento, lo miro y lo pongo. Pero nada más. En ese sentido, la verdad que no he sido un gran esfuerzo. Gracias. No, lo único es que la parte de los presos, pues claro, todos los presos tenían que o deberían de llevar la cabeza rapada. Sí. Y claro, al final, si todos los vistes igual, además tiene que haber poca luz y tienen que tener la misma cabeza, que se diferencien no era tan fácil. Entonces, no. Yo creo que ahí igual estás aburrida de dibujar cabeza rapas. No, la has clavado. O sea, ahí estaba aburridísimo. Cabezas con pijama. O sea, cabezas con pijama he dibujado la tira. O sea, esa parte era horrible. Por suerte esa parte no tenía mucho color. Cuando has dicho el color de esa parte, no, es que era en blanco y negro. O sea, queríamos hacer como que estaban metidos dentro de una cueva constantemente trabajando y representarlo de alguna manera, que era ponerlo en blanco y negro porque ahí luz no había mucha. Entonces, ya, lo hemos representado de esta manera, esa parte. Claro. No, la verdad es que esa parte está fenomenal y con yo creo que además tiene una fuerza dramática precisamente con ese blanco y negro que utilizas en muchas ocasiones. Es fenomenal. A mí lo que me llama la atención precisamente, y además no solo por ti, Dani, sino también por Nacho, que los dos venís de géneros, yo creo que muy diferentes. De hecho, tu estilo de dibujo, Dani, pues es un estilo de dibujo muy amable, ¿no? Muy, casi dijéramos, tirando a cartoon, ¿no? Y es una historia tremendamente dura al final, la que contáis. O sea, sobre todo, especialmente, la parte del campo de concentración, ¿no? Del campo de trabajo en el cual trabaja el equipo de Von Braun durante una parte del cómic, ¿no? Sí, a ver, ahí hubo disputa porque tuve que convencer yo a Dani. Va a decir lo mismo que yo.
Porque Dani decía, pero tú sabes lo que yo dibujo, ¿no? Claro. Y sí, y yo creo que también al final Dani tuvo que adaptar un poco, pero no buscó hacer un dibujo meramente europeo y ya está, sino que lo que hizo es quedarse con su propio dibujo. En algunos casos lo intentó no buscar tanto la broma, ¿no? Y la expresividad de sus personajes, sino comedirlo un poco, pero también... Sí, me tuve que comedir, pues sí, ya está. Creo que al final queda muy guay porque la parte última del cómic, que es Estados Unidos, este estilo de Dani le pega mogollón. Entonces, acaba a lo grande, ¿no? Yo creo que a nivel de dibujo encaja perfectamente en el final. No sé si Javi lo has apreciado cuando llega a Estados Unidos, el color, los cohetes. Cambia totalmente. Bueno, estamos viendo las 2 primeras páginas del cómic en la que precisamente lo que vemos es una bomba, ¿no? Llegar, aproximarse a Londres, y aquí podemos apreciar bastante bien el estilo de Dani, ¿no? Y sí, desde luego es verdad y se nota mucho, y además me ha llamado precisamente la atención, ¿no? Esa manera, digamos, que yo creo que además ha capturado muy bien el espíritu de la época, ¿no? Porque precisamente la parte más dura, la parte de la Segunda Guerra Mundial, es muy cruda, y luego en el capítulo en el que ya pasáis a Estados Unidos, en los años 50, un poquito ya en la época en la que Estados Unidos empieza a ir muy bien económicamente, y ya vemos digamos, ese Estados Unidos muy inocentón de los años 50, que además, bueno, que Dani en su dibujo lo captura, a mi opinión, a la perfección. Así que por esa parte está muy bien. Yo es lo que os quería decir. Decía, complicado reseñar la obra de un amigo. En mi caso, la verdad es que no voy a tener ningún problema para reseñarla, porque es que me ha encantado. Me ha encantado. Me ha dejado. Me ha parecido, como os decía, que se nota muchísimo el interés histórico que le habéis puesto. Es una obra de historia. Estamos hablando de una obra sobre un hecho histórico, sobre una figura histórica. Y entonces, como decíamos, habéis ficcionado una parte, ¿no? Habéis incluido algo que no forma parte no pasó de verdad, pero que es un cierre acojonante. O sea, el cierre es acojonante. Que además ahí resolvéis de una manera súper elegante la parte moral del personaje, que me parece fenomenal. O sea, me ha encantado porque, claro, el problema... Von Braun es un tío, pues digamos que es una figura controvertida, podemos decir, muy controvertida. Yeah. Desde luego fue un héroe, desde luego fue un tío que gracias a él la historia avanzó mucho, pero no deja de ser una figura controvertida, y vosotros lo dejáis negro sobre blanco, o en este caso... Nacho, ¿cuánto tiempo tardas? Es decir, hasta que él empieza a dibujar, ¿cuánto tiempo tardas en documentarte, luego en empezar a escribir el guión? O sea, todo ese proceso, ¿cuánto tiempo es en cada fase? A ver, lo primero es que a mí me vino la idea, ¿no? Y cuando tuve la idea, automáticamente lo vi casi claro y me empecé a documentarme mucho. O sea, yo no le solté la bomba sonda a Dani hasta que no lo tuve muy claro. Entonces, cuando ya me había visto documentales, había empezado a escuchar un montón de podcasts, lo guay de ahora ya no solo internet, porque al final antes buscar en internet es una enciclopedia, o sea, directamente, ¿no? Pero es que hoy tenés páginas web y tienes libros, como teníamos antes, pero le añadimos los documentales, que hay un montón, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial. Ningún documental narra todo lo que nosotros hablamos en un solo documental. Si tú empiezas a ver documentales, creo que es una cosa de las buenas que tiene el cómic, que una vez te leas el cómic, si no conoces nada y te pica la curiosidad, vas a poder investigar por tu cuenta de manera fácil. Pero hay un montón de podcasts también. Entonces, claro, yo tenía información a través de webs, a través de podcasts, que eso me hacía que estaba fregando los platos y yo estaba escuchando podcast, estaba pasando a la niña, yo estaba escuchando podcast, estaba viendo vídeos de YouTube, documentales, es decir, y entonces cuando ya más o menos lo tuve claro, hablé con Dani. O sea, menos mal que no has tenido un niño durante el proceso que se habría llamado sino Von Braun o algo así, ¿no? Bueno, pues cuidado que he tenido 2.
Bond y Brown. Sí. Y entonces ya a Dani, cuando le picó la curiosidad, dije, toma, mírate por lo menos estos 2 documentales para que sepas de lo que te acabo de contar más o menos de qué va el tema. Y a partir de ahí no te preocupes que tengo más. Joder. Sí. Oye, ¿os parece que nos arriesguemos y veamos si podemos ver el tráiler del cómic? Sí, Claro, seguro que sale bien. Venga, ponlo. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar mal? ¿Qué puede A ver qué pasar? pasa. Aquí Bueno, si aquí no nunca- estamos, adiós, ¿eh? Aquí nunca falla nada. Aquí nunca falla nada, no seáis así. Bueno, vamos a ver el tráiler del cómic, a ver si se ve. El trailer que está súper currado. Yo lo puse el otro día también. ¡Hala! ¿Qué va a salir mal? ¿Está ya en marcha? No. Si es que esto es lo mejor. Es que ahora, encima de que no funciona, quiere hacer cosas. Se está viendo. Lo de no hablar, ¿qué ¿Qué es? se está viendo? Se está viendo el tráiler. Ah, Y nos están escuchando todo el mundo, mientras lo vemos. Así que bueno, aquí os voy narrando el tráiler, pues se está viendo sin música, no sé si... No sé por qué no se está reproduciendo la música. Pero bueno, estamos viendo el tráiler, estamos viendo a los astronautas saludar a un personaje y vemos el primer hombre en la luna y dice que pero el responsable de todo, que fue Wernher von Braun. Tuvo un pasado oscuro. Yo lo voy narrando, es que no sé por qué no hay audio. No veis a Nacho, pero sí. Es un tráiler narrado. Sí. Y ahí vemos, bueno, aquí es donde vemos la parte de los prisioneros, aquí perfectamente vemos el estilo de Dani y vemos los intentos y vemos la dureza, ¿no? La dureza que en algunos momentos el cómic es muy duro. Y esa escena de Von Braun mirando a la luna que a mí, os reconozco, me ha emocionado. Así que ahí tenéis ese tráiler de la cara oculta de la luna de Nacho Golfe y Dani Peña que hemos podido ver. Pero no oír. Pero no pasa nada, mirar en Instagram, creo que Dani, tú también lo tienes colgado, ¿no? Sí. En el Instagram. ¿Cuál es la cuenta de Dani? Que yo no lo he podido taguear nunca, no lo encuentro. Es que es Dani Peña, pero con NY. Sí, la N da por saco siempre. NY. Oye, y una pregunta. El tema de hacer un cómic sobre un tío que empieza, que se le ocurre ir a la luna y tirar y lanzar un cohete hasta la luna, pero esto le viene, según contáis en el cómic, le viene de su pasión por los petardos. ¿Esto, que seáis de Valencia, tiene algo que ver? ¿Que os guste, esto? Esto es 100% real. De hecho, una de las primeras páginas del cómic veréis que Von Braun de niño provoca un accidente y esto está documentado. O sea, Von Braun estampó una carreta llena de cohetes en la tienda de ultramarinos del pueblo. O sea, totalmente. Por eso decimos que es todo lo que hemos hecho. Una de las partes de mi trabajo fue buscar un montón de hechos, ordenarlos y luego, gracias también a la ayuda que tuve extra de un experto en cómic bélico que me aconsejó y creo que acertó muy bien, que es que si vas a hacer una secuencia de hechos históricos, por supuesto, que no estuviéramos todo el rato indicando en qué año estamos, en qué mes estamos, en qué, vale, lo típico de 2 años después, 2 meses después, 3 días después, porque no, y entonces ya me metí en la cabeza hilarlo, o sea, es decir, darle fluidez, que tú, hay momentos que te das cuenta que pasamos años de golpe. De hecho, pues alguna vez en el cómic pues pones 2 años después o 7 años después no pasa nada, porque lo pones 1 o 2 veces. Y otras veces ponemos pues, recursos, ¿no? O bien una radio, o el cine, o una noticia, o un hecho súper importante que no hace falta que dejes clara la fecha. Porque cuando de repente va a ser el lanzamiento del cohete, tienes claro que no estamos en el 52. O sea, sabes que esto está a punto de terminar, ¿no? Entonces tampoco hace falta ir indicando todo.
ni a lo mejor en qué lugar estás. O sea, hemos ido puliendo para que cada 2-4 páginas casi cambiamos de escenario y creo que también le da un poco de ritmo, porque tienes ganas de ver a ver qué pasa ahora, a ver en qué lío se meten ahora o ver qué problema tienen. Bueno, también tú, Nacho, te has tenido que contener, ¿eh? Yo me he tenido que contener, pero tú también. Porque este tío tiene muchas historias. Entonces, claro, ha tenido que contenerse para no meter tanto, para no meterlo todo, porque podíamos haber sacado mucho más, podía haber sacado mucho más de él. Sí, sí. A ver, una de las cosas que hablábamos, digo, Dani, es que este tío, cuanto más leo, más cosas guays aparecen, interesantes, y digo, ostras, pero claro, nos podemos plantar en 300 páginas. Ya ves. Entonces dijimos, mira, esto es un Érase una vez Alemania, ¿no? O sea, porque ríete tú del Érase una vez Francia. O sea, este tío tiene mejor historia. Y encima sin tener que inventarse nada, ¿no? Pero claro, nuestro primer álbum que sacamos, nos la jugamos a 150 páginas, que creo que ya Dani ha dado todo lo que podía dar. No en cuanto a dibujo, cuidado, que él mismo tenía que contenerse y decir, mira, no puedo hacer más fondo, porque es que el tiempo. Sabéis que un cómic esto ocupa mucho tiempo y entonces había que ser realistas. Es decir, claro, era, ¿qué podemos hacer economizando esfuerzos, dando todo lo que podemos y que quede bien, por supuesto? Claro. Y ahí, porque a mí me sabía mal. Dani, ponemos 5 páginas más. Bueno, no, ya llama la atención que el cómic es verdad, y joder, me acuerdo que me lo dijiste el otro día, que joder, es un cómic extenso, son 150 páginas de cómic. Por lo tanto, es verdad que hay ciertos sucesos que sí os podéis explayar bastante, pero sí es verdad, claro, que hay ciertas elipsis que dices, joder, ojalá supiera más de esto, ¿no? Ojalá. Y yo aquí hago la propuesta, lanzo la propuesta, tiro el guante. Yo creo que aquí hay dos historias que se pueden contar, que me encantaría verlas realizadas por vosotros. Una sería ver un poquito, saber más de ese programa espacial, ¿no? Ver cómo fue esa historia de Von Braun en la NASA y cómo fueron llegando a través del programa Mercur, Apolo, cómo al final llegaron en ese Apolo 11 finalmente en el 69. Y hay otra historia que me encantaría también ver, que se menciona, pero no se muestra, y que me encantaría que la hicierais vosotros también, que es el otro lado, ¿no? El programa espacial ruso, una historia, en vez de Von Braun, pues un Korolev, ¿no? Y conocer la historia del ingeniero jefe del programa soviético. La verdad es que, a ver, lo tengo presente, porque es que es una casualidad, creo yo, que es que Korolev es un personajazo también. También, claro, toda la historia bueno, no vamos a hacer spoilers de su historia porque esperamos a vuestro cómic, pero claro, es que la historia de ese tío es tan o más interesante que la del propio Von Braun, ¿no? Por toda la historia, todo lo que le pasó en el Gulag y todo. Claro, tiene muchos paralelismos, ¿no? O sea, es decir, vale, va a construir por otro lado, es una carrera espacial literalmente, o sea, están intentando llegar a la Luna, cada uno, 2 países dándolo todo, y dos países con 2 personas, cabezas pensadoras, o sea, y brillantes, y luego que encima en el pasado tienen algo detrás, o sea, no era un marqués ingeniero ruso que era un genio y se lo dieron todo, o sea, es que le ocurren 3.000 cosas. Y luego también creo que el hecho de la carrera espacial, por ejemplo, pues no hemos podido hablar de Laika, de Gagarin, ahí hay el primer satélite, ahí hay muchas cosas súper interesantes, sí. A ver, está claro que Korolev está en el banquillo, calentando. Pues ese, además yo creo que va a ser una dupla fenomenal, ¿no? Si el día que aparezca y tener el tomo tanto de Von Braun como el de Korolev va a ser genial. De momento tenemos el de Von Braun, un cómic que de verdad que yo recomiendo a todo el mundo porque vas a aprender un montón, es una figura histórica que hay que conocer. ¿Qué precio tiene, Javi? El precio son 24 euros, Joder, pero que en todas las tiendas tienen... Está bien, ¿eh? Pero todas las tiendas tienen el 5%. Si vas a una tienda que te hagan el 5%, así que búscate la tienda que te haga el 5%. Y lo edita, que no lo hemos dicho, Yermo,
creo que no lo hemos mencionado. La edición es cojonuda. La edición es que está perfecta. Guillermo ya conocemos también cómo edita. Sabemos que todo lo que sale de su mano siempre es de mucha calidad. Y yo lo que digo, o sea, no solo la impresión, o sea, es que no le puedo poner un pero, es todo perfecto. Los colores de Dani salen perfectamente en papel. El papel es un papel de buenísima calidad. Y yo lo que además destaco es que venga además ese pequeño dossier, al final, bueno, pequeño, no tan pequeño, un dossier. Son 15, 16 páginas. Eso claro, pues que venga ese dossier en el cual nos contáis además decir, oye, lo que te acabas de leer no es un cuento, no es una historia, no nos hemos inventado nada sobre la figura de Von Braun, este es el personaje real y esto es lo que pasó y esto es lo que sucedió, ¿no? Yo creo que además tiene dos cosas, ¿no?, que aporta el cómic sin querer, que ya me lo están diciendo gente que se lo ha leído, y es que, por un lado, te suscita un dilema, ¿no? Porque cuando te pones tú a valorar, porque no puedes evitar, una vez te lees su vida, aunque no la conozcas, valorar el personaje, intentas comprender qué hizo y por qué lo hizo y cuándo lo hizo y el contexto. Entonces, al final, te hace debatir, ¿no? Y este debatir te lleva a soltarlo en la comida con los colegas, a vacilar a tu cuñado y decirle, tío, ¿tú sabías que este tío, o a tu cuñada, ¿sabes? Sí, ponle Disney, pero mira, ¿tú sabías que tenía un programita de Disney? ¿O sabes que si vas a Disney World, la parte de Tomorrowland la diseñó Von Braun? O sea, casi nada, ¿sabes? O sea, es que hay cosas muy impactantes, ¿no? Entonces, que no solo, creo que el cómic ha quedado no solo para los que les interese el histórico, sino que para que tenga curiosidad de un cómic diferente, ¿no? Y el dibujo creo que ayuda a separarlo del solo el cómic europeo de DVD, lectores DVD. Creo que el dibujo rompe un poco la barrera. Seguramente, sí, porque la verdad es que es un dibujo, la verdad es que me llama la atención, y yendo a eso precisamente, aquí tenemos la otra obra que ha hecho Dani anteriormente, que fue Insomnio. La estamos viendo la portada de Insomnio, que esto fue algo que te autopublicaste tú, ¿no, Dani? Sí, ¿cómo lo autopubliqué con un colega de aquí, de Almería, Cándido. Y nada, pues un primer contacto yo no estaba metido en el cómic ni nada, pero yo, como siempre he querido hacer un cómic, pues me hice este grapilla así loco y lo autoedité, y bueno, pues antes de empezar a currar en un estudio y demás, me puse a hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, fue el primer contacto que estuvo bien. Ahora podemos decir que ese fue mi primer contacto y esto ya es el salto. El salto ya, sí. Tal cual. Aquí vamos a ver ahora en tu página web que tienes, tu página web que es Dani Peña con NYAAIC.com. Sí. La vamos a ver ahora, estamos viéndola ya. Y aquí vemos las ilustraciones de Dani, que son impresionantes. O sea, la verdad es que estamos viendo aquí este vikingo contra una serpiente. Vistas desde otro mundo, con este alienígena mirando el universo, o ese San Jordi montado a lomos de un caballo blanco luchando contra el dragón, ¿no? La verdad es que, claro, es un dibujo cartoon que me encanta, o sea, a mí, y además es que los que nos siguen desde hace tiempo saben que a mí es que es un tipo de dibujo que me flipa. Y que aún así que funciona a la perfección para este cómic, como decía Nacho, además, ¿no? Que precisamente ayudaba mucho a acercarse a él. Sí, bueno, yo no la tenía todo claro en ese momento, que ya se lo dije a él, y dije, hostia, ¿quieres hacer un histórico con este tipo de dibujo? Me voy a tener que adaptar un poco, ¿no? Por lo menos, déjame que haga una prueba. Y es verdad, hicimos una prueba, ¿te acuerdas? Sí. Que aún la veo por ahí cuando manejo archivos del cómic y tal, digo, hostia, mira, la prueba de que salía Kennedy con Von Braun, juntitos. Oye, pero Kennedy hay un comentario de Roberto Campoy que dice: Nacho, que sepas que un cliente me ha dicho hoy algo sobre otro ingeniero que hizo algo con las vibraciones del motor.
y lo aprovechó para darle más potencia o algo así. ¿Sabes? ¿Te suena algo? Pero a ver, Von Braun no diseñó el cohete solo. De hecho, Von Braun lo que es culpable es del primer misil que utiliza combustible líquido, ¿vale? Y le dio vueltas, pero por supuesto, él tenía siempre un equipo. Un equipo detrás. De hecho, cuando van a Estados Unidos, no solo viaja él, o sea, viajan 100 alemanes con él. O sea, vale, era un barquito lleno. Y luego, una vez está en la NASA, que eso lo estaba comentando Javi, en la NASA, al principio, la NASA, Estados Unidos al principio él lo dejan en un pueblecito ahí en el desierto, pensando que estaban inventando cohetes, o sea, simplemente querían tenerlos a buen recaudo. Mientras Estados Unidos iniciaba la carrera espacial por su cuenta con sus ingenieros y con científicos estadounidenses. Más que nada porque no querían utilizar Eisenhower, que era el presidente que en aquel momento estaba. Eisenhower pisó Alemania. Eisenhower paseó por campos de concentración, por tanto no quería escuchar la palabra nazi. Entonces, ni pensarlo. Pero claro, los rusos empezaron a mandar que si una perra, que si un astronauta, y llegó un momento que dijeron, oye, ¿y si sacamos al que está en el banquillo? Ya ves. Y claro, estaba supervisado todo el rato. Y de hecho, una de las cosas que tuvo que... Porque él era un tío muy inteligente. O sea, él iban a llegar a la órbita lunar, pero de la manera que él pensaba desde un inicio, tuvo que aceptar que a alguien se le ocurrió una manera mejor. Y no tuvo ningún problema en decir, sí, claro, esto no es cuestión de egos. O sea, aquí o llegamos o no llegamos. Y dijo la famosa frase de que en el viaje espacial el 99,9% no vale. O sea, el viaje espacial o es el 100% o no vuelves. Entonces... Sí, y además esa frase la sacas tú en el cómic. Yo ahora recomiendo, como no... A todo el mundo que venga, que vaya a este Von Braun, que lo lea y que le guste, recomiendo también una serie que está en HBO Max, que es una maravilla, se llama De la Tierra a la Luna, producida por Tom Hanks, y que cuenta también un poco esa carrera espacial desde el lado de Estados Unidos. Aquí nuevamente, y es una cosa que yo siempre echo de menos, falta el lado ruso, ¿no? Y por eso os pido esa secuela, ¿no? Esa secuela espiritual de Von Braun con Korolev, porque el lado ruso está igual o más interesante incluso que el lado americano. Perdieron la carrera, pero ganaron todas las etapas, excepto la última, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero bueno, igualmente esa carrera estadounidense, esa carrera espacial desde el punto de vista estadounidense en esa serie de la Tierra a la Luna, yo creo que se ve muy bien y está muy bien hecha. Bueno, dicho esto, hemos visto también algunos de los trabajos de Dani. También comentábamos que Nacho venía de un género bastante diferente. Tenemos aquí esa portada del Capitán Zeimer de una de sus series que vas ya por el cuarto número, si no me equivoco, ¿no? Sí. Por el cuarto libro, vamos. Voy por el cuarto. Bueno, hace un par de días envié ya a los ilustradores el quinto, o sea que... Toma ya, o sea, es imparable. Y aquí tengo un ejemplar de Crazy Cars, la otra serie, esta podemos decir es libro, pero podemos decir que es una serie limitada, ¿no? Bueno, esto teóricamente son 3 volúmenes, el 1, el 2 y el 3, y se termina el primer ciclo, ¿no? Lo dejo abierto, pues siempre hay que dejar la puerta abierta. Pero sí, es lo que tienes más un rollo manga, ¿no? Más sí. Manga a color, por supuesto. Aquí se ve un poquito este Crazy Cars en el que, publicado también, igual que el Capitán Zeimer, por Sargantana, en el cual pues Nacho y su equipo de dibujantes pues van mezclando pues narrativa con cómic, ¿no? Mezcla de géneros, que la verdad es que, bueno, mezcla de géneros e incluso hay momentos ya interactivos, ¿no? En momentos en los que vemos la carrera que va siguiendo y casi somos nosotros quienes vamos haciendo que la carrera
vaya siguiendo su curso, ¿no? Sí, es un homenaje a los autos locos de nuestra época, pero remasterizado con la Fórmula 1. Que además aquí viene con el mapa, vamos, o sea, esto es completísimo este Crazy Cars. A mí me encanta, me vuelve loco. Locura. O sea, que si tenéis niños, o sea, no. Yo estoy ya pensando, el próximo ya es para la tercera edad, lo próximo vamos a hacer, porque tengo la colección de álbum infantil, luego tengo los libros de primeros lectores, más la colección de Capitán Zeimer, que ya es infantil juvenil, ahora tengo el adulto, pues ya me queda ya, Te queda Dani, ya la tercera edad. ves preparando unas recetas de cocina. Oye, nada, pues va, eso hay que verlo, eso hay que verlo. Oye, ¿qué proyectos tenéis en mente, Dani? ¿Tú qué proyecto tienes por ahí? ¿Qué vamos a ver dentro de poco de tu parte? Dentro de poco, de mi parte, bueno, de mi parte y de la de Nacho también. Sí, porque coincidimos otra vez. Claro. Nada, estamos en ello. Está bastante avanzado el tema y vamos a tirar por algo parecido a lo que te has enseñado, pero con una temática bastante sorpresiva. Esa es la palabra sorprendente, sí. O sea, pero nada, o sea, estamos hablando en febrero, marzo. Marzo, más bien, sí. Más bien marzo, pero vamos, de abril no va a pasar porque tiene que salir y queremos sacar una colección de... Iba a decir más de mi rollo, pero no, o sea, es más de nuestro rollo. Porque, es decir, es tipo libros de los que yo hago, mezclando cómic con narrativa, pero con el dibujo de Dani, por el cual yo me puse en contacto con él. O sea, lo que pasa es que la temática nos va a molar. A los fans del mundo del cómic creo que les va a llamar la atención, por lo menos, a preguntarse, ¿eso qué es? Claro, ya te digo. ¿A una pista o puedes decir algo? No, por contrato ahora mismo no podemos decir nada. Bueno, pues nada, deseando verlo. ¿Con quién lo sacáis? ¿Con Sargantana también? No, también vale. con Yermo. Vale. Sí. Bueno, pues... Con Sargantana igual también sacamos otra cosa, pero viene después. O sea que... y eso viene en febrero ya, o sea que no queda nada. O sea, en 3 meses lo tenemos. Sí, falta trabajo de coloreado de Dani porque ya está totalmente dibujado. Toma ya. O sea, ya por eso nos atrevemos a decir marzo. Y yo sí que tengo también trabajo de maquetación, porque en este caso de libros los maqueto yo. Entonces voy a ir maquetando mientras él colorea, así ganamos tiempo. Ya te digo. Pues nada, deseando verlo. Vamos despidiendo ya, si queréis, chicos. Nada, simplemente recordar que ya está en las tiendas desde la semana pasada este Von Braun, La cara oculta de la luna, con guión de Nacho Golfe y dibujos de Dani Peña, editado por Yermo Ediciones, en una edición fenomenal, un cómic de verdad que recomendamos. Es que aunque no te guste el género, es que da igual, o sea, porque los dibujos de Dani te entran y la historia de Nacho te entra. Entonces, se disfruta un montonazo, es muy buen cómic, un cómic que la gente lo va a disfrutar un montón y que además va a aprender, porque es una figura histórica que merece la pena conocer. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, haber venido hoy. Disculpad las incidencias técnicas, estamos trabajando en ello, no sé. Yo creo que al final se os ha visto, se os ha oído casi todo el rato. O sea que, bueno, en este caso, Nacho, pues decía Von Braun que un 99,9% no era suficiente, pero aquí un 99,9% en un directo tampoco está tan mal, ¿no? Ya va bien. Para nosotros que no somos Von Braun, pues oye. Oye, dar las gracias a la gente que ha estado en el directo. Ha estado Javi García, que es mi colega, que le encanta el rollo espacial y espero que haya disfrutado. Y ya Javi se va a tener que comprar el cómic. Robert, a Lorena, Andrés, Gema y Papito, Julio, otro Julio más, y David y Nacho.
y Sandra, y yo creo que no me dejo nadie más. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos el martes a las 10 de la noche, más o menos. Y esperamos que vaya todo un poquito mejor, que yo estoy aprendiendo a hacer esto. Poco a poco. Poco a poco. Nacho, Dani, un Hasta abrazo ahora. enorme. Un placer estar con vosotros. Y Puntúa, gracias por venirte. Nada, hombre, gracias por invitarme. Ya, hombre, esta es tu casa. Hasta ahora. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.